La ONU obedecerá. El sur global no se quedó callado. Frente a una resolución amañada contra Rusia, casi la mitad de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos se rebelaron. No solo votaron en contra o se abstuvieron, desenmascararon un sistema viciado y dispuesto a encubrir los crímenes de sus protegidos. Desde el inicio, Rusia denunció que la comisión era una herramienta de propaganda occidental. Y tenía razón. La ONU ya no impone el consenso. Hoy enfrenta una resistencia global que no se deja chantajear. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este domingo, 20 de abril. Washington en jaque. El arma económica que está destruyendo a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Rusia descoloca a la ONU. En una sesión que dejó a muchos sin aliento, el Consejo de Derechos Humanos vivió uno de los momentos más tensos. La resolución titulada Consecuencias de la agresión rusa para los derechos humanos en Ucrania fue aprobada por la mínima con apenas 25 votos de 47 posibles, una señal de debilidad más que de consenso. El verdadero escándalo no fue el resultado, sino lo que reveló: una grieta creciente al interior del organismo internacional. La iniciativa impulsada por las potencias occidentales, con Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea a la cabeza, buscaba renovar el mandato de una comisión ya cuestionada desde su origen. Pero el plan no salió como esperaban. Nada menos que 22 países decidieron no respaldar la prórroga, dejando claro que el relato promovido desde Occidente no es compartido por una parte considerable del mundo. La comisión quedó deslegitimada ante la comunidad global. La ruptura fue contundente. Bolivia, China, Cuba y Eritrea votaron en contra. Otras naciones como Brasil, India, México, Marruecos o Qatar optaron por abstenerse, en una muestra de descontento por el uso partidista que Occidente y la ONU hacen del discurso de derechos humanos. Desde el comienzo, Moscú denunció la maniobra. Aunque sin voto en el Consejo, Rusia descalificó a la Comisión por ser un instrumento manipulado políticamente. Incluso Pablo de Gryf, uno de los miembros, reveló que la omisión de los abusos cometidos contra soldados rusos se justificó con un insólito «no hay presupuesto». Con voz firme y sin rodeos, Gennady Gatilov, representante permanente de Rusia, denunció ante la ONU la politización extrema del alto comisionado. Todos aquí están conectados directa o indirectamente con Occidente, sentenció, antes de la esperada votación. El sesgo quedó en evidencia. Mientras se ignoraban denuncias rusas, un reportaje del New York Times con imágenes dudosas de niños, soldados rusos disparando a prisioneros, sirvió como excusa para exigir sanciones y una nueva ofensiva mediática contra Moscú. Lo que está en juego no es solo una resolución, sino el uso de la ONU como ariete geopolítico. El silencioso continuo del alto comisionado sobre los ataques a periodistas rusos equivale a una complicidad escandalosa, denunció Gatilov, cerrando así una intervención que puso contra las cuerdas al organismo. El doble rasero quedó al descubierto, lejos de condenar las agresiones contra periodistas rusos por parte del ejército ucraniano. La ONU ha optado por una postura de complicidad silenciosa. Tampoco se ha pronunciado sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por Kiev en la región de Kursk, territorio ruso. Los números hablan por sí solos. Solo en las últimas semanas, 6 periodistas rusos han perdido la vida en zonas del conflicto, mientras otros 10 resultaron heridos por ataques deliberados ejecutados con drones o artillería por las fuerzas de Ucrania. Gatilov no dejó pasar la omisión y desnudó el cinismo de quienes dicen proteger la verdad. La pregunta ya no puede esquivarse más.
¿Está la ONU al servicio de los derechos humanos o subordinada a intereses estratégicos? La organización nació en 1945 para evitar nuevas guerras y defender la dignidad del ser humano. Hoy su actuar revela una clara subordinación a los intereses del bloque occidental. La falla es profunda y no es nueva, aunque los estatutos de Naciones Unidas prometen igualdad, imparcialidad y respeto al derecho internacional. Las decisiones se toman con base en intereses de las potencias dominantes. Los abusos de sus aliados se encubren o se minimizan, mientras que las denuncias contra sus rivales se amplifican sin matices. No hay mejor prueba que el caso ucraniano. Mientras el organismo internacional lanza resoluciones contra Rusia, permanece en silencio frente a los testimonios sobre tortura a soldados rusos, el fallecimiento de periodistas y el desplazamiento forzado de civiles en zonas controladas por Kiev. Incluso su comisión independiente terminó por admitirlo. La indignación no es gratuita. ¿Dónde están las investigaciones sobre las acciones militares de Estados Unidos en Irak? ¿Por qué no hay sanciones por los bombardeos realizados por aliados occidentales en Siria o en Gaza? La ONU, cuando se tratan de sus socios, prefiere no ver, no oír y mucho menos hablar. La imparcialidad que alguna vez fue su emblema, hoy es una promesa vacía. Los organismos de la ONU deberían aplicar los mismos criterios a todos los países sin importar su peso geopolítico, pero cuando los derechos humanos se convierten en herramientas de presión política, el sistema entero pierde legitimidad. Y es en el Consejo de Derechos Humanos donde esta manipulación alcanza su punto más crítico. Según denunció el representante ruso, las votaciones se ganan a punta de chantajes, presiones y beneficios diplomáticos. Así el sistema ya no representa la justicia, sino la voluntad de una élite global que no rinde cuentas a nadie. La debacle económica no perdona ni a los que se dicen guardianes de la verdad. La comisión dedicada a Ucrania agoniza por falta de presupuesto, pero lo que aún respira se dirige únicamente a vigilar a Rusia, mientras el gobierno de Kiev queda fuera del radar. Brinda Gruber, activista india de derechos humanos e integrante del equipo, confesó que el personal se ha reducido drásticamente. El panorama interno es sombrío. Debido a la actual falta de liquidez y la congelación de contrataciones, nuestra comisión se ha visto considerablemente afectada. Si queda vacante un puesto en la secretaría, no podemos contratar a una nueva persona para cubrirlo, lamentó Gruber. ¿Casualidad o estrategia encubierta? Nos sorprende que los principales impulsores de esta maniobra provengan del bloque occidental. Estados Unidos encabezó la votación junto a Finlandia, Lituania, Luxemburgo, Paraguay y Argentina. Del otro lado, la voz del sur global y África se alzó fuerte. Benín, Gambia, Camerún, Eritrea y Somalia no se sumaron al juego de Washington. La parcialidad de las instituciones no se detiene ahí. La Corte Penal Internacional, también ligada a la ONU, ha centralizado sus procesos en África y en la ex-Yugoslavia, ignorando olímpicamente las atrocidades cometidas en Irak, Afganistán, Libia o Gaza. ¿Dónde quedó la justicia universal? Incluso lo logístico pone en entredicho su objetividad. Según Gruber, la comisión no pisa suelo ucraniano desde marzo de 2024 por falta de recursos. Las reuniones virtuales con Kiev se han vuelto la norma, aunque ella misma admite que tiene limitaciones. Sin embargo, esa limitada visión se atreve a emitir juicios contra Moscú. El desenlace no deja espacio para dudas. La ONU y sus organismos adjuntos han perdido toda autoridad moral en materia de derechos humanos. Convertidos en títeres diplomáticos, tanto la Comisión como la Oficina del Alto Comisionado se muestran incapaces de aplicar criterios justos. Las heridas no han cerrado desde que Rusia fue expulsada del Consejo, empujada por las presiones de la Alianza Occidental. Ahora esa misma coalición apenas logró sacar adelante una votación, tambaleándose
frente a un sur global que se resiste cada vez más a sus imposiciones disfrazadas de legalidad. Y así se dibuja el verdadero rostro del sistema. Mientras las reglas se aplican con rigor al sur global, las potencias occidentales siempre encuentran una interpretación conveniente. Rusia, pese a los embates, ha desnudado esta hipocresía y ha sacudido con fuerza los cimientos del teatro diplomático que opera desde Nueva York. Este domingo, 20 de abril, Trump cometió su peor error y China se lo está haciendo pagar caro. El mundo mira cómo Estados Unidos retrocede y, sin embargo, parece que lo peor está por venir. Acompáñanos a ver Washington en jaque, el arma económica que está destruyendo a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.